Y su corte estaba formada por astrólogos, magos, hechiceros, esotéricos, todo este tipo de gente que no creía en Dios ni en Cristo Jesús, creían en muchos otros dioses, creían en la magia negra, blanca, del color que quieras, pero menos en Cristo Jesús. Y una de las tareas en que se pusieron a trabajar para poder fortalecer el reino fue en que en lugar de matar a todos estos cristianos, los querían involucrar dentro del reino para fortalecer su reino, no solo como súbditos, como soldados en general, y de esta manera prevalecer sobre Bizancio, lo cual sucedió. Si leemos la historia, esto sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corte del rey Constantino, que son magos, brujos, hechiceros, esotéricos, ocultistas, todo esto, se pone a estudiar el evangelio y el cristianismo de la primera iglesia, de los primeros cristianos, y crean una fusión entre el cristianismo y el paganismo romano que ellos profesaban. Y a esa fusión es lo que se le llama la Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha publicado que su origen está en San Pedro, con revelación divina, etcétera, etcétera. Esa es una gran mentira. El verdadero origen de la Iglesia Católica fue por medio del emperador Constantino y de su esposa, y junto con su corte fusionaron las creencias cristianas con las creencias paganas, dando origen a la Iglesia oficial del Imperio Romano. Desgraciadamente, el 99%, yo diría 0.9 también, del cristianismo se tragó la pildorita y entramos en la época del oscurantismo. De acuerdo a la historia de la iglesia, a esto se le denomina la época del oscurantismo, porque se acabó todo lo que había sido diseñado originalmente, excepto que a través de todos los siglos siempre ha habido un remanente que ha permanecido con la verdad, remanente muy pequeño, perseguido, casi a punto de ser extinguido, pero Dios no lo ha permitido y ha mantenido la llamita ahí, el rescoldito encendido durante los siglos de los siglos, por una razón, y eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto acaba con todo lo que había antes. En el cristianismo verdadero del libro de los Hechos no había cardenales, no había curas, no había papa, no había todas esas cosas que hay en la iglesia, no había misa, no había rituales, ¿sí? No había todas esas cosas. Lo que había era que todos los creyentes se movían con el poder de Dios, llenos con el Espíritu Santo. Todo mundo oraba por las necesidades de todos. Los milagros, las sanidades, las maravillas, las señales de Dios eran el pan diario del vivir del cristianismo de los primeros 100 años. Gloria al Señor. Para ellos los milagros no eran una cosa extraordinaria como para nosotros, que vemos una sanidad, un milagro y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! No, para ellos era algo tan natural como lavarse los dientes o lavarse la cara o lavarse las manos para nosotros hoy en día. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar al punto de movernos como se movía esa iglesia durante los primeros 100 años del cristianismo. Pero con la oficialización de la Iglesia Católica, todo eso se apagó y fue sustituido por ritos, por tradiciones, por órdenes, por ordenamientos, toda una serie de rituales y se convirtió lo que era un organismo vivo, ahora se convierte en una organización complicada y muerta, completamente muerta. Pasan los años más oscuros fueron durante la Edad Media, porque durante ese tiempo no solamente existía el catolicismo, sino que estaba involucrado con tremenda brujería, con tremendo ocultismo, todo lo que ustedes han visto en las películas y documentales medievales, de los brujos que encantaban a los caballeros y todas esas cosas. Todo eso sucedía porque era la edad más corrupta de la iglesia, cuando todo el ocultismo,
toda la brujería, la hechicería estaba completamente enredada dentro de la iglesia. Disculpen un momento. Gloria al Señor. Y esa situación, pasan los años y llegamos a los 1500 y algo, cuando Martín Lutero finalmente toma las Sagradas Escrituras, que estaba prohibido leerlas, y encuentra que somos justificados no por los pagos de las indulgencias que la Iglesia Católica había obligado, sino que éramos justificados por la fe. Y ahí empieza la protesta o la reforma, y de ahí empieza una nueva etapa. Pero ¿qué pasa? A partir de esa etapa empiezan a salir pedazos y pedazos de revelación uno tras otro, y a medida que cada revelación va cayendo, pasa un fenómeno. Si ustedes analizan y estudian la historia de la iglesia y de las denominaciones, se van a dar cuenta de esto. Pasa un fenómeno. Cada persona recibe un pedacito de revelación y lo toma como si eso es el todo absoluto y ya no hay más. Y así se forma una denominación, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Cada quien creyendo que tiene la verdad absoluta, siendo que lo que Dios estaba haciendo, estaba empezando a dar las primeras piezas de un rompecabezas espiritual que va a terminar cuando Jesús venga y recoja a su iglesia. Siguen transcurriendo los años y vamos a movernos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La palabra de Dios profetiza en Joel que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos verán visiones, los viejos también. Todo va a haber un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Esto comenzó a suceder a finales de los 1900 y principios de los 2000 a través del movimiento de las Asambleas de Dios. Recibieron la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas como señal de esta llenura del Espíritu Santo, y empezó a haber un avivamiento. Se empieza a acelerar esta revelación de las partes del rompecabezas que Dios está dando para la formación o restauración de su iglesia tal como había sido al principio. Si avanzamos en el siglo XX, podemos darnos cuenta de la aceleración de este avance. Por ejemplo, en los años 50 se dio las campañas evangelísticas con sanidades y milagros, con evangelistas como T.L. Osborne y otros muy renombrados. Después, en los 60 viene Catherine Coleman, y vienen otros también derramando el Espíritu Santo. Durante los años 70 hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en las denominaciones por primera vez. Gentes entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, empiezan a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas, y muchos de ellos tienen que salirse de esas denominaciones porque las denominaciones no aceptan ese mover del Espíritu Santo. Y entonces eso da origen a un movimiento carismático a nivel mundial, donde las congregaciones empiezan a surgir con el hablar. Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo. La radio está